la sesión. Como siempre, recordar que el uso de imágenes está autorizado únicamente para fines académicos, porque otro uso es, por supuesto, prohibido y sancionado. El día de hoy vamos a conversar sobre varios elementos que configuran la práctica profesional de filosofía y del departamento en general. Yo ya les envié, y está en su correo, tanto los documentos oficiales que guían el proceso de práctica de toda la universidad, donde está, por ejemplo, el Reglamento General de Prácticas, como como un cierto instructivo, que es uno muy cortito, que define ciertas condiciones particulares de la carrera, ¿sí? Es importante que lo tengan, que lo lean, que lo revisen antes del inicio. Eh, Contarles que el equipo de práctica desde el año pasado creció. Antes yo, además de hacer la coordinación, también hacía las supervisiones en terreno. Desde el año pasado hay 2 colegas que nos suman al equipo, que son el profesor Alexis González, que muchos ya conocen por su trabajo con la profesora Elizabeth Collingwood en el área de filosofía en infancia, o filosofía para niñas, como le dicen los estudiantes. Eh, bueno, como él tiene trabajo además en un establecimiento con muchas horas, él toma algunas supervisiones nomás, unas poquitas, que nos apoya en ese sentido. Y otra es la profesora Doris Gutiérrez, quien se sumó el año pasado, también trabajó ya en un curso práctica 4 y es profesora didáctica en la filosofía de otra universidad y que se está sumando al equipo nuestro con estas supervisiones también, ¿sí? Eh, para efectos de trabajo, y esto es importante, eh, hay que entender que la práctica profesional es una instancia donde ustedes ya asumen el rol docente en toda su carga y dimensión, ¿sí? Eso es el primer elemento. Prácticamente con media jornada. De hecho, el reglamento general habla de tiempo de dedicación de 20 horas de permanencia en los establecimientos. Eso varía de carrera a carrera. Esto es importante. Hay carreras que tienen más horas de práctica, como educación diferencial, que tienen más de 30 en algunos casos. Y nosotros, como trabajamos solamente de modo oficial en 2 niveles, que es tercero y cuarto medio, tenemos la salvedad que trabajamos con 15 horas semanales de presencia en los establecimientos. Entonces, primer dato importante, el tiempo de dedicación presencial en el establecimiento son 15 horas semanales. De esas 15 horas, primera cuestión importante, tenemos que distinguir horas lectivas de horas no lectivas. Las horas lectivas son aquellas, y esto es importante que lo conozcan ya para el tema cuando ingresan al mundo laboral, son las horas que ustedes tienen frente a curso, ¿sí? Y que son horas pedagógicas, es decir, de 45 minutos. Y el resto del tiempo es tiempo no lectivo. Ustedes tienen que cumplir mínimo, en el contexto, digamos, prepandémico, 6 horas semanales frente a cursos de especialidad. Y esto era así porque filosofía y psicología con los programas antiguos tenían 3 horas semanales. ¿Sí? De hecho, ustedes estudiaron probablemente con ese régimen de horas de filosofía. 3 horas por curso. Hoy por hoy, con el nuevo programa, filosofía baja a 2 horas semanales. Pero se sumaron electivos. Entonces, para poder cumplir estas 6 horas frente a curso, tenemos que tomar 3 cursos. O sea, la idea es que puedan tomar un tercero, un cuarto y alguno de los selectivos. Eso es la situación ideal, ¿sí? Imaginemos lo siguiente, ¿no? El colegio donde yo estoy, profe, no da electivos. ¿Qué hago? No puedo cumplir mi práctica, moriré. No. Pasa eso, lo que buscamos son otras alternativas. Por ejemplo, si existen en el colegio
la posibilidad de tomar 2/3 medios y un cuarto, 2 cuartos y un tercero, dependiendo. O bien si se puede trabajar esa hora en algún tipo de taller que sea afín a la carrera. Hay establecimientos que tienen, por ejemplo, talleres de argumentación o trabajos con equipos de debate, donde podemos buscar alternativas para sumarnos a cumplir finalmente esas 6 horas lectivas en la especialidad. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? Perfecto. Segundo elemento importante. Nuestra universidad, porque esto es una política universitaria, además de la práctica en la especialidad, tiene una práctica, o incorpora la práctica en jefatura de curso y orientación. Esto es una cuestión muy, muy relevante y que es, en general es un plus de la universidad. Eso significa que además de las horas, digamos, de especialidad, ustedes deben tener a lo menos una hora semanal de jefatura de curso y orientación. Muchas veces sucede que el profesor de filosofía, el profesor de filosofía del establecimiento, tiene una jefatura de curso en un tercero medio, por ejemplo, ¿no? Ahí, situación ideal, el profesor que los guía en la especialidad también les guía en jefatura de curso y orientación. Pero otras veces sucede que no es así. En ese caso debemos coordinar con el equipo directivo, con la jefe de UTP, que a ustedes se les asigne un curso donde trabajen la jefatura de curso. Y ahí tendrían ustedes 2 profesores guías del establecimiento, uno para la especialidad y uno para la jefatura de curso y orientación. Siempre es recomendable que su profesor, o que ustedes hagan orientación y jefatura de curso en un curso donde hacen clases. ¿Sí? Porque eso genera otro tipo de contacto, eh, genera confianza, hay otro intercambio. Los ven a los chicos más de una vez por semana. Si eso ha pasado, que por ejemplo, que no es posible que se dé orientación en un curso donde ustedes hacen clases, situaciones muy extraordinarias, hemos tenido profesores que han hecho orientación en otros cursos y se les ha recomendado que puedan ir de oyente a alguna otra clase con el profesor, profesora jefe, para así tener un mayor contacto con el curso. ¿Sí? Pero eso son situaciones extraordinarias. Y en el contexto de pandemia, donde se vieron reducidas las horas semanales, muchas veces los profesores trabajaron orientación con los equipos, por ejemplo, de orientación, construyendo material para todo establecimiento y no con un curso directamente. También ahí tuvimos que ser flexibles e incorporar ese tipo de posibilidades dentro de la práctica. ¿Sí? Pero en esta vuelta lo más probable es que tengamos un contexto un poquito más normal o más, por decirlo así, similar al contexto prepandémico. Eh, entonces, además de las 6 horas de especialidad, una hora de jefatura de curso. Así como hay, o es posible que ustedes tengan 2 profesores guías del establecimiento para estas 2 áreas, desde la universidad ustedes van a contar con un tutor o supervisor, supervisora. Voy a explicar por qué cambiamos de palabra supervisor a tutor. De la especialidad, que son los profesores que ya les comenté, o el profesor Alexis o la profesora Doris, y también un tutor o tutora, la mayoría son mujeres, en orientación, que es asignado por la Coordinación General de Prácticas. Nosotros hemos intencionado que sean algunos profesoras y profesores que tienen un vínculo con la filosofía, o al menos una sensibilidad, quienes nos acompañen a nosotros y nos acompañen a ustedes en ese proceso. Pero no siempre es así. Eh, y esos profesores, digamos, tienen digamos, directrices y van a definir acciones en una parte de su portafolio de práctica, que es la parte dedicada a orientación. Eso incluye varias cosas, ¿no? Una caracterización del establecimiento,
un trabajo sobre todo que es muy relevante con aquello que se ha denominado la identidad profesional docente. Es un trabajo de una autobiografía que es muy relevante, donde ustedes pueden exponer el, qué es lo que ustedes esperan, cómo se piensan a sí mismos en tanto profesoras y profesores, ¿verdad? Y tiene también otras entregas, ¿no? Porque como es una actividad pedagógica, se va a pedir también hay una evaluación, un diagnóstico, se van a observar clases de orientación, y eso va a dar lugar también a una calificación, que luego incide en el porcentaje final. En el caso de la especialidad, eh, también ocurre con la intervención en aula lo mismo. Se va a evaluar la preparación de la enseñanza, esto es, por lo tanto, la planificación, la lectura que ustedes hacen del curso, la construcción de material didáctico, van a tener clases observadas, que es una de las partes que tiene mayor peso, y la construcción de instrumentos de evaluación. Eso es lo que lleva nota. Además, hay otra actividad que tiene que estar, que es llevar una bitácora reflexiva de todo el proceso. Sí, Krishna, son 6 de especialidad y una de orientación. Son las horas lectivas. ¿Sí? La bitácora es muy importante, porque la bitácora tiene que ir dando cuenta de los hechos que ocurren dentro del establecimiento, las reuniones que ustedes tienen también con sus profesores tutores, ya sean grupales o individuales, de las dificultades que enfrentan y de cómo van tomando decisiones, digamos, acertadas, menos acertadas, en el contexto de la práctica. ¿Sí? Entonces, un insumo muy importante, si bien no lleva nota, es un insumo muy importante para poder después evaluar, al ver sus planificaciones, que haya, por ejemplo, contextualización de la enseñanza, que haya un proceso reflexivo. Lo mismo cuando analicemos sus instrumentos. ¿Sí? Entonces, un elemento clave a considerar. Y algo muy relevante, y espero que no lo olviden ni lo confundan. Además, el portafolio de especialidades de filosofía, y esto es exclusivo de la práctica en filosofía, incorpora la construcción de un ensayo final que debe ser capaz de poner en relación contenidos filosóficos o reflexiones filosóficas con la experiencia de la práctica. ¿Por qué lo digo esto y lo recalco? Porque es un insumo del portafolio que solo usamos nosotros, nadie más. Ninguna otra carrera tiene esa exigencia. Y el portafolio contiene, además, una instancia final de reflexión, pero que está orientado a la reflexión profesional docente y a la propia identidad. Es mucho más personal, por decirlo así, ¿no? En cambio, en el caso del portafolio o sea, del ensayo que nosotros le estamos pidiendo, está esta exigencia que además tenga una densidad filosófica, ¿sí? Cita de autor, etcétera. Todos los instrumentos que se van a aplicar, planificaciones, instrumentos de evaluación, las clases que van a ser observadas, que son mínimo 3 clases por semestre. Pasa algo, se cierra todo, 2 clases. ¿Sí? Pero lo ideal es mínimo 3. Eh, esos instrumentos de evaluación están ya disponibles en los documentos que le mandé. ¿Sí? Las planificaciones deben ser 2 planificaciones de unidad por nivel. O sea, para tercero medio, 2 unidades. Para cuarto medio, 2 unidades. Y 2 planificaciones de clase por cada unidad. Entonces son 8
planificaciones de clase que tienen que trabajar. Hasta el año pasado, eh, trabajábamos del siguiente modo el tema de planificaciones. Voy a explicar y puedo hacer por qué lo cambiamos. Los estudiantes o profesores practicantes ya a esta altura iban solicitando retroalimentación, modificábamos los instrumentos y al final del semestre ustedes elegían las mejores planificaciones según ustedes, digamos, para sumarle al portafolio. Y teníamos un espacio de retroalimentación del tú a tú, ¿no? Por alguna razón que yo desconozco, hubo muy poca solicitud el año pasado de los profesores practicantes a los tutores de retroalimentar sus planificaciones. Y sucedió que al final de semestre había mucha ansiedad respecto de cómo van a evaluar mis planificaciones. ¿Sí? Entonces, decidimos en una reunión que estuvimos en verano con Alexis y con la profesora Doris, generar, digamos, una primera entrega de planificaciones, probablemente al mes ya de la práctica, primeras 4 semanas, para retroalimentarlas todas y después hacer una segunda entrega que iría al final del portafolio, ¿no? Para poder evitar justamente que en esa libertad se nos cuele justamente la ansiedad al final. ¿Sí? Creo que creemos que si bien genera un poco más de control, probablemente sea una mejor medida en este caso, ¿sí? Para evitar eso, que es como, pucha, la presenté al colegio, el profe ya la evaluó y no se la mandé a mi tutor, a mi tutora. Eh, entonces es un elemento clave. Artículo, si mal no recuerdo, 29 de las prácticas. Esto es muy importante, por favor, no lo olviden. Para aprobar la práctica profesional, todas las áreas que llevan calificación deben estar sobre 4. Todas. Entonces, ¿qué pasa, profesor? Yo tengo puros 7, pero el ensayo no alcancé a hacerlo y armé una cosa de 2 páginas el día antes para cumplir. El ensayo tiene un 3, están reprobados. ¿Sí? O, por ejemplo, no, yo hice la práctica porque propuso un colegio donde un profe que fue mi profe, somos amigos, me puso puros 7, pero yo voy a mirar los instrumentos cuando evaluaba yo, por ejemplo, esto lo digo porque pasó, y sucede que las pautas estaban mal hechas, las planificaciones están bien, eh, yo, digamos, los instrumentos tenían problemas desde los más básicos hasta los más complejos, tenían todos los problemas posibles, y el estudiante reprobó su práctica, a pesar de que el profesor guía de establecimiento le había puesto puro 7. ¿Sí? Ahí más encima no entregó el ensayo final, ¿no? Ahora, y en la primera reunión siempre digo esto, pero hay gente que no lo escucha. Pero es importante que lo tengan. Segundo, el cambio de profesor supervisor de práctica a profesor tutor de práctica tiene que ver con el acompañamiento. Es súper importante que ustedes asistan a las reuniones que van a sostener con sus tutores, que los tutores, además de supervisarlos en terreno, retroalimenten sus clases, que puedan ponerse en contacto con sus profesores guías, que sean un puente entre el departamento y los profesores guías, y puedan, por ejemplo, resolver problemas, mejorar estrategias. Los tutores están ahí para acompañarlos en el proceso. ¿Sí? Para que eso que pasó en este caso, eh, de un incumplimiento total de muchas áreas, no suceda. Ellos son los encargados durante el proceso, justamente, ayudarlo a convertirse en profesoras y profesores de filosofía de tomo y lomo. ¿Sí? Ese es el ejercicio.
Por eso es que no es una mera supervisión para evaluar un desempeño e irse, sino que es un acompañamiento en un proceso que es complejo. Los que han tenido práctica 5 conmigo, didáctica, yo siempre digo lo mismo, uno hace clase con un poquito de lo que sabe, pero con todo lo que es. Y ese todo lo que es el que está expuesto ahora en una sala de clase. Y tienen que ser capaces de sacarlo adelante. ¿Sí? Descubrir en sí mismos eso que significa ser profesora, ser profesor. ¿Sí? En contextos muy diversos. ¿Sí? Eh, ¿La práctica es difícil? Sí, no es un trámite. Tiene una alta exigencia. Porque además de estas 15, 20 horas que están en el papel, el tiempo de reflexión que uno tiene que dedicar para diseñar experiencias de aprendizaje, revisar contenidos que a lo mejor no estudió tan bien en su momento. No, me están diciendo. Ya, perfecto. Eh, es trabajoso. ¿Sí? E implica, digamos, volver sobre ciertas cosas, o por ejemplo, revisar autores que están en la base curricular en los programas. Tengo un vecino que instala alarmas nuevo de auto. Parte de su trabajo. Eh, y se me fue la idea. El tiempo de dedicación. Y probablemente el tiempo sea por lo menos 10 horas más que lo que el papel dice. Es el tiempo de donde uno está revisando cosas. No sé, hay autores, por ejemplo, que están en los programas vigentes, nuevos, como John Rawls, y que en el departamento no se estudian. ¿No? Cuando trabajamos en filosofía política, trabajamos otros autores, no le podría la justicia. Y están ahí. Es parte del ejercicio. Ahora, con lo que ustedes han estudiado ya, tienen la capacidad de ir a un texto de Rawls y entenderlo. O no sé, de la Cortina, que por ahí trabajaron con algunos conmigo en Práctica 5, que yo incorporo a veces textos que no son muy trabajados en la carrera, pero que podrían aparecer en el contexto del ejercicio profesional, o que aparecen directamente como ese. Y ese es como el grosso del asunto. ¿Sí? La selección de establecimiento, por otra parte, que es lo que voy a compartirle ahora, que ya pusieron sus datos en la planilla, esa planilla se va a la Coordinación General de Práctica, ya se fue, de hecho, y tiene ya aceptado algunos establecimientos que son habituales en nosotros, con los que hemos trabajado desde un último tiempo. Respecto de eso, también voy a decir algo que es importante y que está en el modelo de práctica, que tiene que ver con la distinción entre el centro de práctica, que es un establecimiento educacional que recibe a un estudiante o dos, y el campus pedagógico. El nuevo modelo de práctica está intencionando que la mayoría de los estudiantes ingresen a campus pedagógicos, que es un espacio donde se ha ido construyendo un vínculo mucho más estrecho entre la universidad y el colegio, el liceo, la escuela. ¿Sí? Y ese vínculo más estrecho implica, por una parte, que haya un número importante de practicantes de todas las carreras, pero también la presencia de un tutor nexo que está ahí a lo menos un día de la semana, prácticamente toda la mañana, articulando esta relación entre la universidad y el centro o el establecimiento para generar un espacio de transferencia, eh, digamos, y de retroalimentación de saberes de un espacio y otro. Entonces es un trabajo mucho más, por decirlo así, articulado y que conlleva, además de la realización de las prácticas, un trabajo colectivo con algunos textos, con algunos otros compañeros y compañeras de otras carreras, etcétera, ¿no?
O sea, ¿cuál es la ventaja del campus pedagógico, no? Es que hay mucho más acompañamiento, ¿sí? Y es un espacio aún, por decirlo así, más protegido. Es más trabajoso porque tienen que sumar además el proyecto que hacen en colectivo, pero mucho más protegido. Voy a compartir pantalla, esperamos que conversemos sobre eso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta mientras? Por supuesto, Jorge. Que había visto que en uno de los documentos, creo que el reglamento de filosofía en las prácticas, y también en otro igual, que las primeras semanas había que hacer como un diagnóstico del establecimiento, de los estudiantes, esas cosas. Y estaba pensando como qué tipo de instrumento uno podría aplicar en esa instancia de practicante, o sea, más allá de una observación superficial quizás, una forma de involucramiento más directo para tener más información, más cercanía. Uh Eso era -huh. como... Sí, sí. Bueno, ahí lo que se intenciona y lo que está de hecho en las... está todavía en los documentos, que eso va un poquito retirada, es el análisis FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? Como eso. Ahora, un buen FODA tiene que tener ciertas cosas, ¿no? Una caracterización de los estudiantes y del colegio desde la observación, cosa que ustedes ya hicieron en el portafolio de práctica 5, ojo, que sean más centrados en la observación de clase, que tenemos instrumentos de observación de clases que yo les compartí, que puedo compartir también a quienes hicieron práctica 5 antes que yo hubiese diseñado esa experiencia, porque esa fue una mejora que hice el año pasado, pensando justamente en una dificultad que después yo observaba en práctica profesional, para preparar eso. Puedo compartirle ese instrumento o quizás ustedes mismos pueden compartirlo, también sería bueno para que, para que empiecen también a trabajar también ustedes como un colectivo. Y eso es una zona. Ahora, hay otros tutores de orientación, sobre todo, que sugieren otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, en la figura del sociograma, que hay algunos tutores que lo utilizan y les muestran y les enseñan esa metodología. ¿Sí? U otros han trabajado solamente con notas de campo. ¿Sí? A mí me gusta mucho, por ejemplo, considerar ciertos elementos que tienen que ver con el modelo educativo. Y siempre les sugiero eso. Pero eso cambia de realidad a realidad, de tutor a tutor, ojo con eso. ¿Sí? Pero lo que está en el reglamento todavía es el FODA. ¿Sí? Eso es como sería como el piso. De ahí para arriba tú puedes sumar cosas. Y puedes sumar herramientas que te indique tu, tu, tu tutora o tu tutor, digamos, ¿sí? Eh, Recuerdo que tutores más, que ya no están, algunas más de mayor edad, les sugerían a los estudiantes hacer encuestas. Y esos estudiantes hacían encuestas. ¿Sí? Y enseñaban esa metodología. Pero claro, uno parte con ese diagnóstico, con la observación de clase, son 2 semanas, y luego de eso ya empezará una intervención, muchas veces con docencia, empezar a trabajo de planificación, hasta que tomar el curso de modo prácticamente autónomo. Para la definición de establecimientos, lo que hemos considerado básicamente, y lo hago siempre porque entiendo que ya hay un interés de su parte, es establecimientos establecimientos, por decirlo así, que tienen proyectos interesantes en filosofía, primero. El segundo, que queden más o menos cerca de ustedes para poder movilizarse, ¿no? Entonces, no todos los tengo aún ya puestos, pero prontamente ya estarán. Eh, Colegios, por ejemplo, que hemos trabajado en práctica intermedia, como el RAIMAPU,
que fue centro de la práctica profesional. Bueno, hablando con Pamela, podemos ver que creo que se va a integrar bien ahí y además le queda cerca de su casa. ¿Tú en qué comuna de Santiago vas a estar si te queda acá, Marcel? En Renca Ah, me alojaré. entonces ahí te voy a designar al tiro colegio. Ah, no, pero ese colegio, profe, no tiene jefatura. Mm, Ya, pero vamos a buscar un colegio para ti. vale. Ya, perfecto. Este colegio como está en amarillo, el de Esperanza, porque es un colegio que tuvimos como centro de práctica profesional, pero el año pasado eh, tomaron a gente de la USACH y quedamos un poquito ahí desplazados, ¿no? Entonces está en veremos. Pero si no, buscaríamos otro en Ñuñoa o en Santiago Centro, que queda más o menos cerca para la movilización. Francisca, el Nacional de Maipú es uno de nuestros colegios regalones, así que eso está ya, eh, estaría ya, por decirlo así, asegurado. ¿Ya? Bueno, El Gladys Valenzuela es uno de los colegios que es campus pedagógico. ¿Sí? Esto tiene una ventaja, Nara, porque en el tercer campus pedagógico y haber trabajado con codocencia como piloto en el Gladys Valenzuela, que está en Lo Prado, muy cerquita del metro. Eh, Además va a trabajar probablemente apoyada con una colega de educación diferencial en tercero y cuarto medio, lo que ayuda bastante para incorporar sobre todo algunas herramientas del DUA. El trabajo en codocencia es muy, muy valioso. ¿Sí? Tu profesor será el profesor Jorge Yarza. Estos datos ya los voy a llenar prontamente para enviarlos al establecimiento y prontamente pasaré sus casas. Zapka, te voy a enviar al Sí, Cristóbal Colón. profe, yo había hablado con una persona que ubico del Confederación, que me dijo que sí era posible que yo pudiese realizar la práctica allí, pero estoy a la espera como de una confirmación en los próximos días, entonces quería saber qué día tienen que estar definitivamente en los establecimientos para Lo antes posible para poder antes comenzar. posible. Sí. Ya, Pero Confederación pero hay un profe que es conocido de la UNCE, que trabajó esto en la UNCE un rato. ¿Cómo se llama el profe de filosofía de ahí de la Confederación Suiza? Ah, hay uno medio punky. Nigeria. Geria, ¿cierto? Nigeria fue mi profe en el Confe igual, cuarto medio. Profe jefe. ¿Y quieres trabajar con él? Profesora yo Cris. no, es que directamente, no, ella es Krishna. No, pero yo no conozco a ese profesor, pero conozco a alguien que trabaja ahí en la Confederación, que trabaja en el área social, pero me dijo que se podía, pero no sé Es muy si... probable que sí. Krishna, ¿tú Ya, trabajaste con Jorge Geria o no? No me acuerdo. No, no es Jorge. Patricio Geria. Patricio Ese es Geria, sí. el profe Pato, sí. Sí, lo más que la dejan porque igual son flexibles en ese aspecto en el colegio. ¿Cómo han estado en términos de movilizaciones? No lo sé, profe, la verdad siempre tienen movilizaciones y cortacalle y salen temprano. Como que todo es muy, no sé, yo como parte, Lo digo porque, por ejemplo, o sea, recuerdo el primer año del gobierno de Alessandri, ¿no? Cuando salió el tema de la ley Aula Segura, teníamos un practicante que tuvo muchas dificultades para hacer su práctica en el liceo de aplicación. De hecho, yo fui 6 veces y solo pude hacer una observación.
Y ese es amigo del portero. ¿Sí? Entonces, veamos eso porque colegios de repente demasiado politizados pueden tener algún grado de dificultad. ¿Sí? Y Confederación ha tenido bueno, voy a ver si puedo conseguir el teléfono de Patricio Geria, si yo lo conocí una vez. Ya, pero veámoslo. Profe, en Porque Facebook. si eso es así, puedo enviar el Marcel al Colón, que queda relativamente cerca de... ¿Me va a decir algo? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Yo ¿Dónde prefería queda ese? Ay, perdón. decir, no sé, habla nomás, discúlpeme. Dale nomás, Chris. Póngale. Es que iba a decir que el profe está en Facebook como Patricio Geria para contactarlo más rápido, tal vez. Sí, urgente. Sí, no, si yo una vez lo encontré en la UNCE, conversamos con el Patricio Geria y me comentó que estaba disponible, que para el pedo lo que quisiera, entonces es importante ver que se puede, pero lo que me preocupa no es la disposición de él, que yo creo que va a estar, sino más bien cómo van a estar las aguas este año en los colegios del centro. ¿Sí? Porque la idea es que quien haga su práctica tenga la mayor cantidad de tiempo de clase posible. Y aunque, claro, la realidad de los colegios del centro es mucho movilización y mucho paro, a veces eso les juega en contra a ustedes, también a los tutores que no pueden realizar su supervisión, etcétera, ¿no? Felipe Hidalgo en Pedro Aguirre Cerda estoy evaluando. Yo creo que se va a ir al... Tengo que revisar eso. Krishna, para ti pensar en el pensador Mazábal, un establecimiento con el que está pasando, está a punto de ser campus pedagógico, también tiene harto apoyo, tenemos un trabajo interesante con la profesora Valesca, hace ya varios años, y un proyecto que está bueno, es interesante, tiene una característica interesante, que fue un colegio que luego del movimiento estudiantil del 2011 perdió mucha matrícula, estuvo a punto de ser cerrado, era un liceo de niñas históricamente. eh, para salvarlo, el establecimiento se convirtió en un liceo mixto. Entonces aumentaron su matrícula, sí, pero además, como tenían muchas salas disponibles, empezaron a trabajar con salas temáticas. Tienen las salas de filosofía donde los estudiantes van y trabajan orientadas a ese formato, y empezaron a trabajar con un modelo de desarrollo por habilidades que se anticipó varios años al trabajo o a las bases curriculares de educación media, y es un proyecto que, si tú me preguntas, está muy, muy interesante para trabajar en él. Ya, profe, gracias. Creo que es el mismo que me dio el año pasado cuando iba a hacer la práctica. Práctica Profesional igual. 5. No, la profesional. El año pasado la tenía que hacer y me dio el mismo colegio. Ah, mira, esa que mi criterio no ha cambiado respecto de ti. Porque después ese cupo los otros compañeros. ¿Quién fue el último en ir o la última en ir, profe? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre de este muchacho, tengo su cara. Doris, ¿te acuerdas tú quién estaba en el Betsabe? ¿O lo tenía el Alexis? Parece que lo tenía el Alex. ¿Cómo se llama este muchacho que es amigo del Oscar? Y no es Claudio.
Ya, pero bueno, después me voy a acordar. Camila, para ti pensé por un tema de cercanía el Bexford, un colegio chiquitito con cursos. Es un colegio interesante porque es un colegio muy pequeño, particular, pero con estudiantes que han, por decirlo así, tenido experiencias de fracaso escolar anterior. Es un colegio eh, que recibe estudiantes, por decirlo así, de contextos más bien, ¿cómo decirlo, no? Que si tienes cierto tipo de carencia o tienes o necesitas atención en la diversidad y el profesor, digamos, tiene muchas herramientas ahí y trabaja muy bien en general el profesor Javier Pessoa con nuestros estudiantes, ¿sí? Además, un colegio donde se va con ropa de calle. Por eso me parece importante que en esta vuelta, como tú ya eres un poquito más grande, ese hecho hace que no te obligue a formalizarte tanto para marcar la diferencia etaria entre un estudiante que sale de la carrera y un estudiante de cuarto medio, que a veces se ven muy iguales. ¿Sí? Por eso pensé en el Bexford para ti. Ya. Jorge, el reino de Dinamarca. Un establecimiento difícil en un sector eh, más o menos vulnerable de Maipú. ¿Sí? Eh, tiene una ventaja, ¿sí? Tanto el director que ha sido que es egresado de nuestra carrera, como la profesora de filosofía son de la UNSA. Entonces eso ya te va a ayudar a tener, digamos, sujetos con mucha disposición a entregarte su experiencia, tanto la profe Carolina el, como el director Juan Carlos. Eh, y un espacio interesante para trabajar, desafiante. Yo creo que vas a aprender mucho ahí. Sí, profe, sí, igual el año pasado hice la práctica 5 la pasantía ahí, y estuvo bueno igual. No sabía si la profe Carolina iba así, porque el año pasado me dijo que estaba como en veremos, pero si ahora usted lo confirma, bacán, porque me gustó el modo que tiene de hacer clase y también el ambiente que se genera en el proyecto escuela, aunque ahora este año va a ser diferente, ya que va a ser completamente presencial, creo que a jornada completa. Exacto. Y bacán, gracias, yo justo quería hacer la práctica y yo estaba rezando para que me toque ahí. Ya, súper entonces, súper bien. Entonces confirmamos para poder llamar a Juan Carlos para eso. Constanza, que no está, bueno, lo tengo considerado en el Valentín Letelier, que es un establecimiento que gracias a la profe Doris eh, recuperamos el año pasado. Ya tuvimos prácticas intermedias en práctica 5, estuvo la compañera Zapka ahí. Eh, y espero que Constanza, que no está, pueda también rendir de muy buen modo. Paolo, ¿estás por ahí? Sí, profe. Tú irías al Liceo Andrés Bello en San Miguel. Este es un liceo que hablé con la profesora. eh, fue centro de práctica mucho tiempo. Yo mismo trabajé en ese colegio y hay estos vínculo con el equipo, miembros del equipo directivo que todavía están ahí, con quienes trabajamos juntos, y que durante la gestión anterior en el gobierno municipal se cerró como centro de práctica, nos cerraron las puertas, digamos, en general, durante el gobierno de RN. Entonces saben que los colegios que pertenecen a ciertas comunas están atravesados por elementos políticos. Y bueno, con una nueva alcaldesa en la comuna,
conversaba hace unos días con la profesora de filosofía, me decía que ella advertía que había otra disposición por lo que podríamos nuevamente ir a recuperar el establecimiento como centro de práctica, ¿sí? Entonces voy a hacer también esos contactos para poder llevarlo adelante. Eso sería como los que tenemos hasta el momento fijados. Como les decía, hay establecimientos que son campus, algunos tenemos varios en Quilicura, hay un establecimiento muy interesante en La Pintana, que es el Liceo Simón Bolívar, claro, que tienen algunos de ellos como la dificultad en el traslado, pero que son proyectos muy, muy interesantes y que en caso de que tenga alguna demora en la situación de algún establecimiento, vamos a también poder presentarlos, digamos, y considerarlos, pero no sin antes conversarlo con ustedes, ¿verdad? Eso entiendan que es una condición, digamos, no imponerles un establecimiento, sino, por supuesto, dialogar y llegar a un acuerdo en ese sentido. Yo creo que el lunes ya voy a tener esto ya resuelto, voy a haberme comunicado con todos los establecimientos y a medida que eso sea así, voy a hacer llegar a ustedes a su correo una carta de presentación. Esa carta de presentación les permitiría a ustedes asistir al establecimiento, decir aquí estoy yo. Cuando trabajamos con los campus, además de la presentación individual, hay una presentación de equipo completa, que es muy importante. A veces la hacemos con reuniones virtuales, otras veces la hacemos presenciales, lo hacíamos antes de la pandemia, pero uno de los aprendizajes que nos trajo la pandemia es que era más fácil reunirnos a través de las redes para presentar a los estudiantes antes del inicio. Y ahí también se dan ciertas directrices que son importantes. Primero, como ustedes ya están en un proceso de práctica profesional, hay un cuidado de la presentación personal que es muy relevante. ¿Sí? Tienen que acceder a tenidas más formales, en su mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque es clave que ustedes, sobre todo aquellos que tienen cuerpos que parecen todavía de cuarto medio, como el de Marcel, por ejemplo, que uno lo ve y parece que fuese de segundo medio, es necesario que logre primero diferenciarse y poner esa diferencia, digamos, ese límite con los estudiantes de tercero o cuarto medio con los que va a trabajar. Porque esa primera diferencia, que es puramente estética, te ahorra un montón de problemas de puesta de límites que si no vas a tener que hacer los que tuviste, ¿no? Lo dije también en práctica 5. Es una condición de la juventud el traspasar los límites y saber hasta dónde puedo llegar. Entonces ustedes ahí deben siempre ser capaces de poner esos límites, ser capaces de digamos, de mantener esa posición de docente. ¿Sí? Con respeto, por supuesto, pero también con firmeza. Eso es muy, muy importante. Y ese punto en la apariencia les va a ayudar mucho. Y que el establecimiento es menos, no es tan formal. Bueno, perfecto, no es tan formal, pero usted pues siempre un poquito más allá de lo que hace el docente, ¿no? El profesor tiene experiencia. Yo recuerdo el consejo de un primer director con que yo trabajé respecto de la corbata, ¿no? Y me dice, profesor, ¿usted tiene currículum? Me estaba partiendo. Digo, la verdad es que muy poco. Entonces póngase corbata. Cuando tenga currículum y tenga trayectoria y actitud y todo, vístase como quiera, pero ahora que está partiendo, necesita la corbata.
Y yo creo que con el tiempo, en principio me pareció una pesadez, pero con el tiempo entendí que había mucha razón en ese consejo que da ese viejo. ¿Sí? Eh, porque también después tienes que relacionarte con apoderados. Y que si ven al niño no te van a creer. Y si perdemos la credibilidad, perdemos todo. Eso es muy, muy importante. Yo diría que de momento he dicho todo lo que quería decir. Hemos hablado de los establecimientos, de los elementos del portafolio, de las horas asignadas. Importante. Cuando ustedes se presentan, hay dentro de los documentos que están, el documento 4 es la ficha del estudiante. Ese documento es muy, muy relevante porque se debe quedar en el establecimiento y consigna, además de los nombres de sus profesores guías, profesores tutores de la universidad y del establecimiento, también consigna su horario en la página 2. Ese horario ustedes apenas lo tengan definido, tienen una reunión o tienen la reunión con la unidad técnico-pedagógica, tienen su horario, se los deben enviar y los deben subir a los archivos que van a formar parte de su portafolio digital y enviar una copia al correo de sus profesores, tutores y tutoras. ¿Por qué? Para que ellos puedan ya planificar sus visitas en terreno. Recuerden, mínimo 3. Casos excepcionales 2. Yo he hecho hasta 5 visitas en terreno, ¿no? Una vez un estudiante advertí que el profesor lo dejaba en la sala y se iba. Entonces yo estaba observando la clase no fue buena, obviamente, y como profe viejo, lo que hago para que cuando quiero saber algo es que le pregunto a un estudiante. Le pregunto al estudiante de fondo si eso pasaba siempre. Y me dice, profe, no, pues si este semestre estamos trabajando con el practicante. Ah, pero buen profe. Usted le va a poner nota, no quiero que lo mate, ¿no? Y en realidad lo que advertí es que yo no podía evaluar eso porque él no había tenido profesor guía. Entonces estuve yendo, hace 2 semanas, paré 2 semanas, paré una visita más, ¿no? Tuve que hacer casi como de guía que él no había tenido. Y llegó a hacer muy buenas clases al final. Pero es súper importante eso, facilitar el proceso de supervisión o de visita en el fondo, porque ahí está la posibilidad de retroalimentación. También conversamos de los instrumentos de evaluación, que las pautas ya están en los archivos que les mandé. Van a estar, y esto es importante, que asistan mañana a la reunión. Es fundamental la clase que van a tener con Francisco Reyes, porque ahí están todas las directrices técnicas para hacer el portafolio digital. Y también la plataforma virtual, que ahí se van a subir también estos mismos instrumentos y estos mismos archivos. Pero es imprescindible, esto uno puede decir, bueno, pues ya tengo los archivos, ¿para qué voy a entrar a la plataforma? Bueno, pero es imprescindible porque las evaluaciones de orientación se hacen por ahí. Para acceder, tienen que acceder con su correo UMSE, actívenlo, quienes no lo tenían activo. Sarca, que active el correo UMSE. Sí, lo tengo activado, profe. Ya, súper. Y creo eso, que ya tenemos todo para el vamos. Antes de cerrar la sesión de hoy, quiero darle la palabra a Doris para que se presente, que se llegó un poquito más tarde, y también escucharlo un poquito a usted en relación con sus expectativas, cómo se sienten, qué pasa con la información que hemos entregado, si está todo claro, o si hay alguna duda, ¿no? Entonces, primero Doris y después el populum. No sé si me veo. O sea, ¿me ven? Bacán. Bueno, Sí, ahora disculpen sí. la tardanza, pero hoy día tenía como 5 reuniones. ¿Ya? Así que me confío un poquito por el tema de que Luciano iba a dejar grabado. Pero bueno, así como súper corto, feliz de estar otro año más en
con estudiantes de filosofía del querido pedagógico. Ya les deseo un excelente semestre. Y quienes estén al alero mío, cuenten conmigo en todo momento, ya. Una vez que tenga total y absoluta claridad de quiénes son los que van a estar conmigo, los voy a citar a una reunión, ya, solamente de los que voy a tener que acompañar yo en la práctica. Así que les pido, por favor, que sean bastante flexibles con sus espacios, porque esos espacios de diálogo tanto grupal como individual son sumamente importantes para acompañarlos en su proceso. O sea, en lo que hemos ido levantando con Luciano, ¿ya? Tiene que ver con un acompañamiento de práctica más que una supervisión, por decirlo así. ¿Ya? No es que solamente ustedes me van a ver cuando yo tenga que ir a los colegios a evaluarlo, sino que el acompañamiento es constante. Es un acompañamiento constante. Pero para yo poder hacer este trabajo, necesito de que ustedes sean lo suficientemente receptivos. ¿Ya? Así que les envío un saludo, espero que estén súper bien. Y por ahora no Y tengo nada más que decir. demandantes. Doris está ahí para que ustedes la molesten mucho. Si Doris, esto está bien, Doris, esto está bien, para eso está, eso es justamente la tutoría, ¿no? Exacto. Así Sí, no, yo que... tengo la mentalidad ahí de la tutoría, de la mentoría, del acompañamiento, pero para eso necesito estudiantes, lo voy a decir desde un principio, deben estar súper atentos a mis correos, porque yo molesto harto. ¿Ya? O sea, mi acompañamiento no es pasivo, sino que es activo. Entonces yo los voy a molestar harto. Y para eso necesito que ustedes sean receptivos, para que podamos hacer todo el proceso como corresponde. ¿Ya? Y que cuando ustedes, yo los vaya a evaluar, ¿ya? Por decirlo así, a supervisar, ustedes se sientan lo suficientemente seguros y acompañados, al menos desde mi parte. ¿Ya? Que no estén ahí con la neura. ¿Ya? Bajar los niveles de ansiedad. ¿Ya? Eso. Perfecto. Ya, pues muchas gracias, Doris. Eso, entrego la palabra. Quiero escucharles antes de cerrar esta sesión. ¿Qué esperan? ¿Cómo se sienten? Si quedó claro lo que instalamos, etcétera. Yo creo que voy a romper el silencio. Poético. Nada, sí quedó claro igual los temas acerca de la práctica. Igual estuve metido en los documentos que usted dijo que revisáramos y lo que se virtió en esta sesión tampoco fue nada nuevo, más allá también de la presentación del establecimiento. Yo en lo personal me siento, no sé, llegué hasta a soñar en las vacaciones. Estoy igual un poco ansioso, quizá un poco nervioso, pero creo que es lo normal en esta instancia hasta el momento en que ya empiece todo. Igual creo que va a ser obviamente una experiencia nutritiva de aprendizaje al 100% todo el tiempo y nada, pues ponerle todo el empeño nomás, pues. Eso. Sí, ¿algún más por ahí? Hola, profe, al fin pude activar mi micrófono. Estaba Hola, teniendo Nara. dificultades. Yo desde ya estoy ansiosa, así como estaba cuando presenté el año pasado. Así estoy. Le quería hacer una consulta. Vamos a tener la oportunidad de observar clases antes de empezar a hacerlas, ¿cierto? Porque yo nunca he observado clases en media. Sí, como está, eso es algo que está ya en el reglamento. El proceso parte con 2 semanas de observación. Desde que ustedes se instalan son 2 semanas. Ojo ahí, que hay instalaciones que pasan muy rápidamente y otras que cuestan un poquito. Entonces, esa diferencia es importante mantenerse siempre en contacto
y si un centro, por decirlo así, pasa que, pucha, que le queda lejos, que no tenemos un colegio cerca de los estudiantes, y pasó una semana y no hemos podido instalarlo, ahí cortamos por lo sano y van a los centros que tiene gestionada la universidad, aunque le queden más lejos, los tomamos, ¿no? O sea, eso es súper importante, digamos, no trazar el proceso y que vayan lo más parejos posible en ese sentido. Ahora, ingresando, con 2 semanas de observación, y luego de eso empiezan ustedes ya a trabajar haciendo clases, ¿no? La metodología cambia de profe tutor a profe tutor. Hay profes que dicen, no, yo los mando a los leones, y están ahí, y si ven que está la escoba, como que intervienen en la sala de clase, ¿no? Y los van apoyando así. Otros que les van cediendo el espacio de a poco. Pasaba con centros de práctica que profesores que no le pasaban el curso a los practicantes. Y eso, bueno, lo hemos ido detectando con el tiempo y hemos ido rompiendo el vínculo con ese tipo de establecimientos. Necesitamos profesoras y profesores que les pasen los cursos. O hay algunos, como el profesor, por ejemplo, Pessoa del Wexford, que le encarga tipos de clases. Necesito que haga una clase participativa, necesito que haga una clase expositiva, de pizarrón, o prepara PPT para esta clase, o haga un trabajo grupal para esto. Y van dando tareas en función de lo que tienen que hacer. Juan Carlos, que que está ahora de director de la República de Dinamarca, cuando estaba en el Liceo Nacional de Maipú, de profesor de aula, además de las clases, les pedía a los practicantes hacer dossier de actividades para cursos electivos que él tenía, para talleres. O sea, tenía un curso de filosofía política entero en un dossier, una especie de sílabus, con actividades y selección de texto. Y cambia, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los más duros es el IC1, que no tenemos horas de centro de práctica, pero que ellos tienen por norma 10 horas de colaboración de realización de talleres. Los estudiantes de filosofía, además de los cursos, tienen que hacer un taller, no sé, pues, de pensamiento crítico, que hay cursos hasta el H, así que trabajo hay, se les pide. Aparte de lo que les pide la universidad, ustedes dicen, pedimos 10 horas más, que son de disposición nuestra. Y eso es bueno. ¿Sí? Mientras más les pasen los cursos a ustedes, mejor. ¿Sí? Además que la profesora Luisa, no me acuerdo el apellido de la profesora Luisa, ya mayor del Liceo 1, es una tremenda profesora. De hecho, trabajó en el diseño del programa de argumentación que está saliendo de los colegios. Fue parte del equipo de diseño ella. A ver, práctica en el Liceo 1. No tenemos este semestre de segundo. El año pasado conversé, pero estaba medio complicado para entrar. Habría que ir de nuevo, pero voy a darme una vuelta por si acaso logro abrir la puerta. Pero claro, pero ahí las reglas son 10 horas más de las que la universidad pide. Bueno, Sí, yo creo que como recomendación, yo creo que los parámetros de la práctica, que los estudiantes por favor lean los documentos, el portafolio o la carpeta que tú les enviaste con detalle. Cosa que, no sé, de aquí al lunes, si tienen dudas, por favor, escriban a Luciano, ojalá con copia a nosotros los profesores tutores, ¿ya? O supervisores, para ir aclarando ya alguna duda que pueda haber quedado posterior a la reunión cuando han visto nuevamente los documentos. Sí, o cuando aparecen las particularidades de los establecimientos. Exacto. Y lo otro, por favor, estén constantemente viendo sus correos de parte de sus tutores o de información de Luciano, tutoría de orientación o la tutoría de nosotros. Porque muchas veces pasaba que estudiantes decían, oh, pero es que yo nunca supe.
pero es que nunca vio el correo, o sea, nunca se dignó a revisar su correo. ¿Ya? Entonces, por favor, estén bien pendientes de su práctica. Yo no sé cuál es el contexto de cada uno de ustedes en el sentido de si tienen más ramos, etcétera, ¿ya? Porque esto es muy diverso, sobre todo ahí en filosofía, pero en ese sentido deben tener un buen espacio de dedicación de la práctica porque finalmente es lo que ustedes van a hacer cuando crecen. Ustedes van a ser profesores. Ustedes ya no están en una fase simplemente de estudiantes. Ustedes van a ir a trabajar. Trabajar. Y en ese sentido, como bien decía Luciano, yo también los motivo y los incentivo, sobre todo para quienes no tuvieron prácticas antes, de observación ni nada, o muy poca, si el colegio les dice que tienen que estar más horas del mínimo que nosotros planteamos, háganlo, porque el beneficio va a ser para ustedes. Pueden decir que es mucha pega, que no sé qué, pero créanme que Raya para la Suma va a ser mucho mejor para ustedes. ¿Ya? Eso se me ocurre por ahora. Y la presentación personal es súper importante, estar pendiente de los correos de los jefes de UTP, del profesor guía de los colegios, etcétera. Estén atentos a cuánto Luciano les va a decir que se tienen que presentar, cómo va a ser la presentación. Y la presentación personal es súper importante. Y la puntualidad, por favor. No pueden no ir al colegio, no pueden faltar, ¿ya? A menos que sea un caso extremo. Sí. Y si es un caso extremo, tienen que informar tanto en el colegio, con el conducto regular que les informen, que les digan, como el conducto regular de la universidad. Ah, sí, sí. Otra cosa importante, situación real, ¿no? Profe, no fui porque había paro de estudiantes. Usted no está ahí como estudiante. Usted está ahí como profesor. Entonces, si los estudiantes votan paro, usted va, a no ser que su profesor guía le diga que no vaya. Pero si no, usted va y se presenta. Documento 5, clave, que es el documento de asistencia. 4 y 5, eso me había pasado. ¿Sí? Son los primeros documentos que tienen que estar en la carpeta que ustedes generan en los establecimientos. Ahí se firma su entrada y su salida. ¿Sí? Ya colegas o casi colegas, nos vemos pronto, que estén muy bien. Lo dejamos hasta acá por hoy. Profe, yo tengo una duda muy pequeña, Marcel. y quizá fuera de un poco de la práctica. ¿La práctica se inscribe en un campus? Mira, yo la envío, ahora que están los documentos, los datos, a la coordinación general. Y luego de eso les va a aparecer en Ucampus el código. ¿Sí? Les va a aparecer Ya, como inscrito de modo interno. Porque se envía desde la coordinación general, se envía a vicerrectoría académica y ellos gestionan la inscripción. ¿Sí? ya. Lo Porque yo estaba importante, viendo, tienen que estar matriculados y matriculadas, ¿sí? Para que aparezca. Porque además, si no pasa eso, no corre seguro escolar y no pueden hacer la práctica. Sin seguro no pueden hacer la práctica. Y tienen que estar sin ramos pendientes y tenemos por ahí el caso de la Zapca y Tomás que tenemos que esperar nota de intercambio que llegue lo antes posible, ¿no? Para poder gestionar eso. sí, profe, es que estaba viendo en la inscripción académica y está el ramo, como para poder tomarlo. ¿Ya te aparece disponible? A mí me aparece, Ya, incluso me aparece la profesora Doris y el otro profesor. Alexis. ¿Lo inscribo? Sí, Alexis. Sí, inscríbelo. Vale. Si te aparece ya, inscríbelo. Pero Ya. en realidad no es necesario porque se hace de modo interno. Ah, ya vale, ya. Lo que pasa es que hay gente nueva en el Ucampus este semestre. A mí todavía Sí. no me parece el monográfico que tengo que hacer. Oye, por lo tanto, eso que estás comentando, Luciano, por lo tanto, si hay algún detalle con el tema del Campus, con mayor razón deben tener activado al menos su correo institucional para cualquier tipo de información o envío de datos y cosas por el estilo que necesitemos, porque, por ejemplo, a mí no me inscribieron en el curso hasta que casi se cerraba. Así que no Claro. podía haber nada en el Campus. Sí. Por si acaso. También esa si ya te aparece el código, Doris, porque a mí no me aparece el de práctica. Ya,
Voy a revisar nuevamente. ¿Ya? Porfa. Ya, pues que Con los estén muy estudiantes bien. también, por si acaso. Sí, sí. Voy a darle